Hola, buenos días. Me llamo Julián, tengo 49 años, he trabajado más de 10 años como limpiador, fregador, office. En estas imágenes exclusivas, Hay que ver la cantidad de francamente, gente que hay aquí, aún ¿verdad? no han podido ser clasificadas. ¿eh? También escribo, dibujo y he hecho muchas cosas distintas. Cat, sense el suport del seu sogre, ell no és res de res, i si l'agafen amb un altre, Así que si alguien busca a alguien como yo, pues creo que puedo encajar. Ya está, gracias. Ayer, el día de la huelga general, me ocurrió una cosa verdaderamente insólita. Estaba yo acercándome a lo que queda del restaurante de la Font de Bérica, cerrado desde hace 8 meses, y me acercaba y bueno, no había nada extraordinario. Se ha cerrado, un cartelito anunciando la huelga general, justo debajo del cartel de cerrado del restaurante, y entonces, con nostalgia, me alejaba por la calle andando, me acerqué justo donde se encuentra la entrada de la portería y el timbre para llegar al restaurante. Le di y fíjense qué curioso, le daba y sonaba el timbre. ¿Cómo puede ser? Sonaba el timbre. 8 meses cerrado y lo único que funciona en el restaurante es el timbre. Extrañado, volví al restaurante a ver si había visto visiones. Seguía cerrado, el cartel de cerrado, el cartel de huelga general pegado debajo. Oh, increíble. Pues nada, no sé, pensé que había soñado, volví a donde estaba la portería y entonces me acerco y bueno, me acerco, vuelvo y veo el botón, se pone restaurante y le doy y suena el timbre. ¿Qué es esto? ¿Un restaurante fantasma? Es increíble, un restaurante fantasma. Vamos, en fin, qué cosas. Emma, Emma, ¿por qué no te callas? ¿Ah? ¿Por qué no te callas? Ah, mm. Aparato de... ¿Qué? Ah. A una liga. Emma, ¿por qué no te callas? ¿Ah? ¿Por qué no te callas? Ah, aparato de... En el restaurante de la fauna ibérica y del planeta de los simios siguen demostrando lo finos que son en todo el material que tienen. Fíjense, en esto parece un rollo de papel higiénico vulgar y corriente. No, es lo que se usa para secar algunos cacharros en este restaurante. ¿eh? Es el mismo que usa el yerno de Su Majestad el Rey cuando viene a comer aquí, en la boda. Es decir, es un papel higiénico multiusos. Con clase, con elegancia, ¿eh? No como esos papeles higiénicos cutres que venden por ahí. Nosotros somos cutres, nosotros somos elegantes hasta en eso.
¿Mm? ¿Ven? La cocina sigue como siempre. Y en fin, ahora les haré una demostración de cómo se usa este papel higiénico para secar cacharros. A ver. Una sola mano. A ver. Qué fácil. Ya. Ya está. Ahora. Con los chorros de loco. Hasta me puedo mirar en el... Ay, bueno, si era yo, y decía, ¿quién es este tío tan feo? No, pero no es una foto de un monstruo que han dejado aquí detrás. Porque yo, desde luego, yo no tengo esa cara. Cara es esta. Y no la pienso cambiar por nada del mundo. En fin, ni por no quiso yo a YouTube. Esto sí que es clase. Esto es clase, vamos. Como diría alguno, viva el papel higiénico y la madre que lo parió. Venga, hombre, venga, venga, vamos. A José Luis. Sí, habla tú cuando venga ya. Porque le voy a decir. Ya verás. Hombre, si dices de guapo... No, de guapo no, porque ya dicho. De acuerdo, digo las cosas. Hombre, claro, claro. ¿Te acuerdas? Tú sí que te acuerdas. No me acuerdas, me digo... Sí, sí. Ya verás, ya. Así será confortable. Que diga alguien de la tele. Hace 4 meses que se cerró el restaurante y les perdí de vista. Oh Dios, la Bélgica, lo que me han hecho pasar y el problema. Oh Dios, lo que tuve que pasar durante aquellos años. Y ahora que lo recuerdo, no sé. Me gustaría quedarme con lo bonito, pero no había apenas buenos recuerdos. Tanto tiempo. Y eso lo ha pasado 4 meses. Pero bueno. Hasta luego. En este restaurante tenemos un teléfono multiusos con telégrafo para enviar telegramas. Mira. Quiero una pizza 4 estaciones. Por favor, con mucho queso. Luego se lo damos al cliente como si lo hubiéramos hecho nosotros. Ya ves, así hacemos de todo. El cerebro de... Bueno, de este tío. ¿Qué piensas que va a hacer Atlético de Madrid esta noche?
Va a Cambio, ganar, cambio. va a ganar, ¿Va a ganar? va a ganar, va a ganar. ¿Va a ganar? Bueno. Va a ganar el Atleti hoy. Ya está, ¿algo más? Ya Nada tenéis más. aquí tienen todos los hilos. Puchardá. Oh, Estamos en una ciudad cualquiera, un domingo cualquiera, en una piscina cualquiera. Esto es un vídeo cualquiera, mostrar una cosa cualquiera. Y lo mío es un comentario cualquiera. ¿Qué querían? ¿Que fuera diferente? No. Esto es más aburrido que lo que es muy aburrido. Ahora pasa un señor que va a la izquierda derecha de la imagen y se va a meter en el agua. No lo vemos, a ver, ya se metió en el agua y se dirige nadando hacia dentro de la piscina, sigue nadando, ahora se para terminar aquí, de los brazos y sigue nadando, todo eso que va a hacer, se toca el pelo, y luego pum, ahora se mete el agua dentro, se mete dentro del agua y está, y un poco, ahora sí que se casa del agua porque realmente se da cuenta que está todo mojado, sigue nadando un poco más y bueno, y ahora parece que sigue los brazos, no sabe ni qué va a hacer y parece que se dirige andando hacia la calderilla de salida de la piscina. Y ahora es aquí, que nos hemos quedado con la imagen puesta, no sabemos qué más decir, esto es bastante aburrido, y fíjate, no creo que siga bastante aburrido. ¡Oh! Pero es tan aburrido que se ha caído la cámara, se ha quedado dormida. Felices sueños, cámara. Hasta luego. Y vamos a ver. han pasado 7 meses y pico, bueno, casi 8. Sigo en el paro, pero os preguntaréis, ¿qué me queda del restaurante de la fauna ibérica? Pues espera un momento. Esto. Es una caja blanca. Bueno, tranquilos. Pues mira lo que hay dentro. Cerillas con el nombre. Bueno, lo pondré así para que no se reconozca. ¿Veis? Del restaurante de la fauna ibérica. Bueno, para que no digamos su nombre. Pues bien. Encenderé una cerilla a la seu del restaurante de la fauna ibérica. ¿Veis? ¿Y para qué quiero encender cerillas si no fumo? Encima estoy en el paro y lo que me queda del restaurante de la fauna ibérica son cerillas, yo que no fumo. Pues ahora, al final el restaurante se extinguió como esta cerilla. Hasta luego. Libre de la fauna ibérica hasta septiembre. Amigos míos, la fauna ibérica tiene una gran variedad de especies. Pero francamente, estas especies que veis en estas imágenes exclusivas, francamente aún no lo sé, clasificamos ni catalogamos. Por lo tanto, os dejo a vuestra exclusiva consideración estas especies que podéis llamarlas como queráis. En fin, todo sea por la fauna ibérica. Corta. Oye, a ver si imitas mejor, parece más Rajoy que... Libre del planeta de los simios y de la fauna ibérica. Pues ya ven, así fue lo que fue el restaurante de la fauna ibérica. Y lo que han visto es real. No es ninguna película de Mariano Azores. En fin, yo tengo que seguir buscando curro en lo que pueda. Me tengo que... No es que vaya a hacer de payaso ahora que no había un Gaby Fofo y Miliki. No, que va. Me voy a afeitar.
Pero en fin, bueno, pues vale. Voy a afeitarme y a ver si me sale un corro nuevo, ¿eh? Espero, o aquí, o en el extranjero, o en cualquier otro planeta. Vale, pues vale, pues vale. Desfer-se d'ella, però en compte. Primer capítol. Va anar cap al cinema a veure Match Point de Woody Allen i va tenir una idea. Quina idea? Comencem per descriure de quina persona parlem. O no, millor descriure quina cosa desitja ara. Desfer-se de la seva dona, a la qual es va casar només pels seus diners, perquè és filla d'un important empresari barceloní, i tant se'l dona l'amor, l'afecte, totes aquestes bestieses. No ha arribat mai a estimar-se-la de debò, més aviat és igual que Norman Bates es sentia amb la seva mare i la dona d'ell no és cap tirana, és dolça i fidel, però se l'odia amb tota la seva ànima i mira de dissenyar plans per poder desfer-se d'ella, però en compte. Va passar per un dels molts grans magatzems que tenen música clàssica de fons als seus altaveus, i era casualitat que la música triada tot just en aquell moment fos la marxa fúnebre de Chopin en les seves notes suaus i melancòliques al piano, l'instrument musical que el mestre polonès dominava com ningú i que va ser objecte gairebé de totes les seves composicions. Precisament va ser allò una faceta que la seva dona, bé, encara la noia de bona família que acabava de conèixer, va admirar d'ell i va ser decisiva per enamorar-se com una boja, o no, com una ximpleta sense remei en el seu cas. Tocar al piano una de les poloneses de Chopin, o també el vals per a piano número 7, opus 642, el qual s'ha sentit a diverses pel·lícules. Però després hi passava al costat d'una botiga del centre de Barcelona i aleshores la música que va sentir va ser Je t'aime moi non plus, que van immortalitzar Saint Gainsbourg i Jane Birkin, que va trencar tabús al seu temps en mostrar-hi obertament una relació explícitament sexual a una cançó. És el que voldria ell, buscar-se un amant, però al lloc de treball no pot, és massa arriscat. Sense el suport del seu sogre, ell no és res de res, i si l'agafen amb un altre, ho perdria tot, la casa, la dona i potser la feina. No, la feina no. Seria comunalment improcedent i al sogre no li convé gens ni mica quedar malament davant els treballadors. Només ell continuaria a l'empresa, però sense poder pujar a l'escalafó. Molt sovint, quan feia l'amor amb la dona, hi pensava en un ménage à trois, o simplement hi pensava en que no era la dona amb la qual hi era al llit, ans una altra. Però tenia compte de no posar-la un altre nom a l'altra, perquè la seva dona es podia estranyar de valent, i això és perillosíssim en qualsevol matrimoni, si ella es diu Marieta i la dius Sandra. Aleshores ja ningú no donaria ni tan sols 5 cèntims per aquell matrimoni. Ja ha fet malbé per sempre més. Per tenir-ne un amant, seria molt millor fer de viatges cap a l'estranger. Viatges de negocis, és clar, que tinguin una durada considerable. Així, ell coneixeria moltes dones, ben lluny de casa seva, sense cap perill de que coneguts seus hi vegin l'adulteri a punt de començar o ja consumat. Però no hi havia possibilitat d'això, almenys no tan sovint com ell desitjaria més que no pas tot l'or del món. Per poder escapar, tot i que sigui només per unes hores de l'infern que ell mateix ha escollit per viure bé, sense tenir que residir-hi en pisos compartits o bé en barris miserables. Deia mentalment, és clar, tota mena de malediccions contra el moment en què va decidir casar-se amb la Marieta. Li feien ganes d'agafar una metralleta i, com un John Rambo qualsevol,
matar a tothom com feia el Rambo amb els comunistes. Però ell no era pas ximple. Això li faria quedar com el dolent de la pel·lícula, i a ella i als seus familiars com els bons, els sants, els màrtirs, massa per l'orgull d'ell, de l'arròs de quedar sempre com el bo, com el sant, com el que totes les dones desitgen, sobretot les casades, és clar, que siguin també les solteres. Això no tenia cap mèrit. Li semblava massa fàcil. Però això són només els deliris de grandesa d'ell, les seves frustracions, que ell havia començat la seva joventut com un pinxo encantat d'haver-se conegut, que se'n mirava antipatia i odi a les dones que preferien lligar-se un altre i no pas ell, que aleshores deia de tot contra elles, que eren unes ximpletes, mentre que les que deixaven plantat un xicot i s'embolicaven amb ell, aleshores ell les posava com a exemple per a totes les dones, que per voler embolicar-se amb ell devien tenir una intel·ligència de superdotades semblant a la de genis com Albert Einstein. Ell tenia una certa habilitat per això de l'oratòria, que sap que a les dones els agrada molt. Amb el decurs dels anys, ell es tornava ambiciós, no s'estimava gens el barri i la seva infantesa, no s'estimava gens la seva família humil i que no arribava fàcilment a la fi del mes perquè guanyaven tots ells pocs calats. Però ara, amb una dona que no s'estima gens, està atrapat com una guineu al parany. Continuarà.